Bienvenidos a este Teatro López de Ayala, donde vamos a celebrar el 21º Festival Folclórico Nacional Infantil Ciudad de Badajoz. Festival que promueve y organiza la Asociación de Coros y Danzas Extremadura de Badajoz, con el patrocinio del Ministerio de Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, también del Ayuntamiento de nuestra ciudad, como no, la Diputación Provincial, la Fundación CB Ibercaja, el Consorcio del Teatro López de Ayala y FACIDE, que es la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, con la colaboración de varias entidades que ya mencionaremos en su momento. Pues bien, vamos a llevar a cabo un breve acto de apertura, de presentación del festival, con la presencia de 3 de las parejas representativas de cada una de las 3 agrupaciones participantes. Vamos a dar comienzo ya pues a este acto de presentación, citando a los grupos intervinientes. Recibimos en primer lugar al grupo Abrente de Baguas da Terra de Viveiro, Lugo, Galicia. A continuación recibimos a las 3 parejas que representan al Grupo Folclórico Municipal Infantil El Arriero de Arroyo de la Luz, Cáceres, Extremadura. Finalmente, el grupo anfitrión, el grupo infantil de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz. Aquí están las parejas representativas de estas 3 agrupaciones infantiles de Galicia, de Arroyo de la Luz, de Cáceres, y el grupo infantil de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz. Les pedimos con un fuerte aplauso a estas parejas representativas. En la primera parte va a iniciar su actuación el grupo infantil de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, cuya rondalla ya la tenemos ahí, esa magnífica agrupación instrumentística y coral que tenemos ya situada en escena. Haremos una breve introducción con el historial del grupo infantil de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, que surgió el año 1984. Por tanto, se cumplen exactamente 4 décadas, 40 años desde que comenzara su andadura este grupo infantil de nuestra asociación. Desde entonces han participado en muchísimas ocasiones en localidades españolas, Lorca, Jumilla, Zamora, en Viveiro también estuvieron. Concretamente el año 1985, es decir, al año siguiente de su fundación, participó en el Festival Folclórico Internacional Infantil
de Luxemburgo, en el que yo también tuve la suerte y la satisfacción de participar, de formar parte de la rondalla que acompañara al grupo infantil. Al igual que al año siguiente, en Grecia, hace nada menos que 40 años, por tanto, de estas actuaciones en Luxemburgo, en Grecia. Sin duda, los niños y niñas que formaron parte de ese grupo infantil hoy ya cuentan con más de 50 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Muchos de ellos estarán aquí, quizá algunos de sus niños estén participando con el grupo infantil actual. También nuestro grupo infantil participa en el Festival del Folclore en la Escuela, en las romerías de Botoa y de San Isidro y, por supuesto, en este Festival Folclórico Nacional Infantil. Van a comenzar con una entrada musical, la Jota del Cuco, y después empiezan ya los bailes con el corridillo oliventino, seguido del fandango de Alburquerque en honor de la Virgen de Carrión. En tercer lugar, bailarán la Jota del Palancar, ese lugar entre el Valle de Santa Ana y Valle de Matamoros, próximo a Jerez de los Caballeros, y finalizarán la primera parte con el fandango del Limón, que procede de la comarca de La Serena. Hemos de indicar que la puesta en escena de esta parte recrea un mercado tradicional en el que se proclamaban algunos de los pregones que fueron recogidos nada menos que el año 1931 en la ciudad de Badajoz por ese gran folclorista que fue don Bonifacio Gil. Así pues, después de la Jota del Cuco, el corridillo oliventino, fandango del Alburquerque, la Jota del Palancar y el fandango del Limón. Grupo infantil de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz.
Vamos al Burquerque, morenita mía, vamos al Burquerque y a la romería. Si vas al Burquerque por Semana Santa, comerás los ricos pollos de la bomba. Vamos al Burquerque, morenita mía, vamos al Burquerque y a la romería. Si vas al Burquerque por Semana Santa, comerás los ricos pollos de la Pampa. Baila conmigo, amor mío, en la pradera, junto al río, pisando flores y el rocío. Baila conmigo, amor mío, en la pradera, junto al río, pisando flores y el rocío. Sí, señora, mira qué guapa, mira, mira. Vamos al Burquerque, morenita mía, vamos al Burquerque y a la romería. Si vas al Burquerque por Semana Santa, comerás los ricos pollos de la Pampa.
Ha sido, señoras y señores, la primera intervención del grupo anfitrión, el grupo de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz. A continuación vamos a recibir al grupo folclórico infantil El Arriero, de Arroyo de la Luz, bella localidad de la Alta Extremadura, bella población cacereña, con más de 6.000 habitantes, pero no me puedo sustraer a hacer referencia a un verdadero tesoro que tienen en Arroyo de la Luz, como es ese formidable retablo en el altar mayor de la parroquia, en el que figuran, yo he tenido oportunidad de contemplarlo y de admirarlo en más de una ocasión, en el que hay un retablo formidable con 20 tablas, 12 grandes y 8 pequeñas, del gran pintor natural de Badajoz del siglo XVI, Luis de Morales, el Divino Morales. Es quizá el mejor retablo del pintor más representativo de nuestra ciudad y uno de los más representativos de toda Extremadura y de la pintura española. Luis de Morales. Tienen la suerte en Arroyo de la Luz de disfrutar de este formidable retablo. Pues bien, la escuela infantil El Arriero surgió hacia el año 1985, también va a ser ya 40 años. Actúa con frecuencia en muchos festivales, participa siempre en el Festival Infantil Ángela Capdevielle, la gran folclorista cacereña, y lucen trajes típicos arroyanos. En su primera intervención nos van a ofrecer estas 3 danzas. En primer lugar, la paloma, que es una danza de Arroyo de la Luz, y después será las ovejitas, que es una danza que se hace en toda Extremadura, es una danza de matanzas de la localidad de Santa Amalia, las ovejitas. Y finalizarán con la jota de la Encina, que es de la propia localidad de Arroyo de la Luz. Así pues, ya tenemos situada esta magnífica rondalla y grupo coral también. Vamos a dar paso ya al grupo folclórico infantil El Arriero de Arroyo de la Luz. No se
ha ofrecido en esta primera parte, en su primera intervención, el grupo El Arriero de Arroyo de la Luz, de la Alta Extremadura. Y a continuación vamos a dar paso ya al grupo Abrente de Vaguas da Terra de Viveiro, Lugo, Galicia. Viveiro tiene una población de unos 15.000 habitantes, magníficos monumentos, formidables playas y un precioso entorno. El grupo está integrado por niños y niñas de hasta 14 años de edad, y en la parte musical pues observaremos cómo esos niños, esos jovencitos y jovencitas pues tocan la gaita, el tamboril, el bombo, la pandereta. Han participado en numerosos festivales dentro y fuera de España. En esta su primera intervención nos van a ofrecer en primer lugar la danza mariñeira de Ai Pepiño Adiós, que representa el momento en que las mozas están cosiendo, preparando las redes empleadas en la pesca, a la espera de la llegada de los mariñeiros con sus remos usados en las faenas del mar. Al llegar a puerto, bailan juntos, llevan trajes de faena del mar. A continuación, la jota de Chicharriños. Como todas las jotas, es un baile muy alegre. Su punteo indica el carácter abierto propio de las gentes en los puertos de mar. Y finalmente, la danza de espantallo. Espantallo, que es el espantapájaros, cuando los agricultores están realizando las faenas en el campo para espantar los pájaros, para que no se coman las semillas y todo eso. Bueno, bailan alrededor del espantallo, del espantapájaros. Hay alguna sorpresa que yo no voy a desvelar previamente, y las mujeres se protegen del sol con sombreros de paja llamados zancos meiriños. Así pues, la danza mariñeira Ai Pepiño Adiós, la jota de Chicharriños y la danza do espantallo de espantapájaros. Grupo Abrente de Vaguas da Terra de Viveiro, Lugo, Galicia.
Fantástica actuación, señoras y señores, la que es. Quero ver a minha fala se está como eu deixei. Quero ver a minha fala se está como eu deixei. Aqui, aqui, aqui.
que nos ha ofrecido en su segunda parte el grupo El Arriero de Arroyo de la Luz. Cuando tengan oportunidad, no dejen de ir a este precioso pueblo, muy próximo a la ciudad, a la capital cacereña, para contemplar ese gran retablo que figura en su altar mayor en la parroquia, que es del Divino Morales. Ya nos gustaría que en Badajoz tuviéramos ese gran monumento que tienen en Arroyo de la Luz, de ese gran pintor extraordinario de la ciudad de Badajoz del siglo XVI. Pues bien, vamos a recibir a continuación de nuevo al grupo Abrente de Vaguas da Terra, de Viveiro, Lugo, Galicia. Nos van a ofrecer estas tres danzas en su segunda intervención. Comienzan con una muiñeira. Sabe que muiñeira en galego quiere decir algo así, como molinera. La muiñeira de Xunqueira. En los días de fiesta, los dueños de la casa comparten el pan y el vino y bailan con sus familia y con sus amigos. En segundo lugar, Jota do Picato. Fue recogida en la zona de los Ancares, en la provincia de Lugo. El baile comienza con una pareja a la que se van incorporando sucesivamente otras hasta completar el grupo. Se bailaba ante la imagen de la patrona, que después salía en procesión. Y finalizarán su intervención con la muiñeira Chovendo en Santiago. Pero es que llueve en Santiago. A la salida de la iglesia, bajo la vigilancia del cura, las mujeres bailan alegres en el atrio de la iglesia, donde vienen los chicos, los mozos, a protegerlas con sus paraguas de la lluvia persistente. En Galicia es bien sabido, todos sabemos, la abundancia de la lluvia, sobre todo en Santiago de Compostela. Llevan el traje de gala que se ponían en los días de fiesta en que acudían a la Santa Misa. Así pues, la muiñeira de Xunqueira, la Jota de Picato y la muiñeira Chovendo en Santiago. Grupo Abrente de Vaguas da Terra de Viveiro, Lugo, Galicia.
Dios te acompañe.
así se clavan mis ojos donde quiera que lleve, así se clavan mis ojos donde quiera que lleve. Parece que venía, quieres comprarme tú, no tienes dinero para pagarme, niña, para pagarme, parece que venía, quieres comprarme. Cuando mi amante se pone en medio del umbral, parece un olivo verde, todo lleno de azahar. Parece un olivo verde, todo lleno de azahar. Manojos de alfileres con tus pestañas, cada vez que me miras, me las enclava, niña, me las enclava. Manojos de alfileres con tus pestañas. Toma ya. Señores, llegamos al punto final de este 21º Festival Folclórico Nacional Infantil Ciudad de Badajoz, llevando a cabo un breve acto de clausura o de despedida con la participación de 3 parejas en representación de cada uno de los 3 grupos participantes. Vamos a convocar en primer lugar al grupo Abrente de Baguas da Terra, de Viveiro, Lugo, Galicia.
entregados unos obsequios al grupo de Beiro por parte de Teremacho, de nuestra asociación, con María Galea. Ellos a su vez también han recibido esta pareja unos obsequios de parte del grupo gallego. A continuación vamos a recibir al grupo folclórico municipal infantil El Arriero de Arroyo de la Luz. 3 parejas representan a este grupo de la Alta Extremadura, al que le van a entregar los obsequios Miriam Camero y Alejandra. Es un hermoso ramo de flores y un cuadro conmemorativo de este gran Festival Folclórico Nacional Infantil Ciudad de Badajoz en esta 21ª edición. También ellos hacen entrega de unos obsequios a este grupo de parte del grupo gallego, del grupo Abrente de Mago Estraterra de Viveiro. Y finalmente 3 parejas representan al grupo anfitrión, el grupo infantil de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz. Nos recibimos en este momento vienen acompañados de sus respectivos directores, monitores y monitoras. A este grupo de Badajoz le va a hacer entrega de los regalos el presidente de nuestra Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, Eduardo Fernández Burgos, acompañado por Luna. Eduardo y Luna hacen entrega también, en este caso, un buen bolso de caramelos para el grupo de Badajoz. Y parece ser... Bueno, pues quiero dar las gracias a todos los asistentes y espero que cada año haya más público en la sala. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por este obsequio floral. Y aquí finaliza, señoras y señores, el 21º Festival Folclórico Nacional Infantil Ciudad de Badajoz. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable presencia y que tengan un buen fin de semana. Y estamos ya en plena fiesta de San Juan. Muchas gracias y hasta siempre. Nos retiramos ya en este momento, nos despedimos y nos retiramos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.